Si basas la medicina en la ciencia, matas a las personas. Si basas el diseño de los aviones en la ciencia, vuelan. Si basas el diseño de los cohetes en la ciencia, alcanzan la luna. Funciona, perras. Y sentí la presencia del Señor. He tenido esa experiencia personal de tal manera que digas lo que digas con charla sofisticada de Darwin, lo he sentido como siento esta silla. ¿Cómo respondes? ¿A eso? Bueno, quiero decir, eso no me impresiona porque hay un número similar de personas que son hindúes, que se criaron como hindúes, y dicen, sentí la presencia del Señor Krishna, y etc. Quiero decir, hay todo tipo de ilusiones que el cerebro humano es muy capaz de crear. Eso es una ilusión. ¿Esas personas que afirman haber tenido una experiencia religiosa están delirando? Creo que sí, lo están. Esas personas afirman que hemos vivido un milagro. Ese Dios. Ha intercedido en el mundo, sí, definitivamente. Eso es una ilusión. Sí. La idea de que resucitara a Lázaro de entre los muertos, Por supuesto, quiero decir que ese tipo de historia sucede tan fácilmente. Sucede hasta el día de hoy. Hay todo tipo de personas reportando milagros todo el tiempo. Y no tú no los crees. ¿Por qué? No coincide con la religión en la que te criaron. Muchas personas te han criticado por llamar al Dios judío genocida, homofóbico y racista en tu libro El engaño de Dios. ¿Usas muy provocativo? Términos. Bueno, ese es el Dios abrahámico, que es el Dios de los judíos, cristianos y musulmanes, ¿sí? Sí, eres absolutamente provocativo en tus descripciones. Lee Levítico y Deuteronomio. Con citar estos libros bíblicos es suficiente. Pero, ¿es eso una caricatura para tomar lo peor o las lecturas más fundamentalistas y literales de ello, en lugar de los miles de años de evolución de... ¿Todas esas religiones? Dos cosas que decir sobre eso. Una es que hay muchas personas en este mundo que toman la Biblia o el Corán literalmente, y literalmente piensan que deberías apedrear a los homosexuales hasta la muerte, o lo que sea que pueda ser. Y eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que incluso aquellas personas que no dicen eso, aquellas personas que han, como tú dices, evolucionado, han avanzado. Han avanzado por razones seculares. Ahora hemos abolido la esclavitud. Ahora damos igualdad de derechos a las mujeres. Ahora damos votos a las mujeres. Eso no tiene relación con las escrituras. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Ha surgido a pesar de ella. Y ahora las personas han vuelto a la Biblia y han dicho que dejarán fuera ciertas partes, aunque alguien lo dijo. La abolición de la esclavitud se inspiró en gran medida en la Biblia, aunque la esclavitud en sí pudo haber sido similar. Debes estar bromeando, porque lo que estás diciendo es que puedes, si miras a través de la Biblia, escoger un versículo, probablemente puedes encontrar un versículo que puedes interpretar como la abolición de la esclavitud. Y luego tienes otro versículo que dice que deberías mantener a los esclavos. Así que estás eligiendo y escogiendo. Eso es todo lo que estoy diciendo. No obtenemos nuestra moral de la Biblia porque elegimos y escogemos en base a una moral moderna que ha evolucionado. Tienes toda la razón al decir que ha evolucionado. Ha evolucionado por razones seculares. Y ahora, con la perspectiva del tiempo, habiendo evolucionado nuestra moral por razones seculares, podemos volver a la Biblia y podemos, por así decirlo, borrar las partes que no encajan con nuestra moral secular moderna. Simplemente no los leas más, y eso es lo que la gente hace. Creo que la religión enseña a las personas a no cuestionar. Estoy seguro de que no estás de acuerdo con eso, pero la forma en que lo veo. Es un privilegio tan grande haber nacido en absoluto. Es un evento muy improbable que cualquiera de nosotros haya nacido. Tenemos el privilegio de estar en este universo durante unas pocas décadas. Y durante ese tiempo es un enorme privilegio poder entender algo sobre el universo en el que vivimos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nacimos alguna vez? ¿De dónde venimos? Y creo que es algo tan maravilloso poder hacerlo, que me pongo hostil. Puedo enfadarme con relatos competidores que me parecen no fomentar ese tipo de cuestionamiento, sino decir, esto es así, todo está escrito en el libro sagrado. Fue escrito hace 2000 años. Y eso es todo. Creo que eso priva a las personas. Creo que eso es algo tan menospreciado, una visión degradante del universo. Y creo que es trágico que los niños sean criados con eso, cuando podrían ser criados de una manera más abierta. Así que eso es una razón para el enojo.
La otra razón que hemos mencionado es que creo que la fe, sin el respaldo de evidencia, es un arma letal que no tiene que ser. Por supuesto, no tiene que ser, pero puede serlo. Es un arma porque posiblemente personas inescrupulosas pueden tomar a menudo a jóvenes y usarlos como armas, usarlos como bombas humanas. La única razón por la que pueden ser desplegados como bombas humanas es que desde la infancia se les ha enseñado a creer implícitamente, sin cuestionar, en lo que sea la religión particular. Los detalles no importan. El punto es que ellos realmente creen que es la voluntad de Dios que ellos se hagan explotar y volar un autobús lleno de personas o volar un rascacielos en Nueva York. No creo que ningún tipo de argumento razonado haría eso a las personas. El punto que he hecho una y otra vez es que incluso si no entendemos cómo surgió, no es útil postular un creador porque el creador es precisamente el tipo de cosa que necesita una explicación. Y aunque es lo suficientemente difícil explicar cómo surgió un origen muy simple del universo, cómo surgieron la materia y la energía, cómo surgieron una o dos constantes físicas, aunque es lo suficientemente difícil pensar cómo surgió la simplicidad, es mucho más difícil pensar cómo surge algo tan complicado como un Dios. En existencia, lo suficientemente difícil pensar como un Dios deísta surge en existencia. Y es aún más difícil pensar cómo un Dios cristiano que realmente se preocupa por cosas como el pecado, y nace de una virgen. Somos animales increíblemente sociales, como dije antes. Y cuando alguien te hace un buen término, es importante ser agradecido. Es importante devolver el favor y expresar tu gratitud. Y eso podría generalizar la predisposición psicológica a sentirse agradecido cuando algo bueno te sucede. Podría generalizarse a sentirse agradecido cuando una persona hace algo bueno por ti y cuando el clima hace, digamos, cuando ocurre un accidente, cuando hay un terremoto y tu hijo no muere. Te sientes agradecido y sientes la necesidad de estar agradecido a algo o a alguien y no puedes sentirte agradecido a otras personas porque no son responsables del clima. Así que no puedes inventar una persona ficticia a la que sentirte agradecido. Y eso es realmente un caso especial de la idea de que es una buena práctica de supervivencia sospechar de agentes en la naturaleza. Mucho de lo que sucede en la naturaleza no tiene un agente que lo cause deliberadamente. Mucho de ello es el clima. Mucho de ello es el viento. Mucho de ello son simplemente accidentes que ocurren. Pero cuando hay agentes alrededor, y donde esos agentes podrían ser leones, o leopardos, o cocodrilos que podrían estar al acecho de ti, o podrían estar acechándote, entonces es importante para tu supervivencia atribuir agencia a las cosas. Eso puede generalizarse incluso a lugares sin agencia, y a menudo he usado el ejemplo de un susurro en la hierba larga, que podría ser el viento. Es realmente lo más probable que sea el viento, pero que podría ser un león. Y aunque las probabilidades son de que sea el viento, lo mejor sería asumir que es un león. Porque si te equivocas en la apuesta, si apuestas a que es el viento y tu apuesta es incorrecta, entonces eso es bastante trágico. Por lo tanto, puede haber una predisposición psicológica para inventar agencias, inventar agentes donde no los hay. Y entonces, esta misma predisposición psicológica se generaliza a dioses del viento, dioses del trueno, dioses del rayo, dioses del río, dioses del mar y cosas así, que luego se fusionan más adelante en la evolución cultural. En los dioses nombrados como Thor, Zeus, Apolo y Yahvé. Me gustaría preguntarte, profesor, ¿qué tienes que decirle a alguien que ha conocido al Señor Jesucristo resucitado y vivo, que ha caminado con Dios durante más de 50 años, que ha recibido la unción del Espíritu Santo, con las mismas consecuencias que los primeros apóstoles en el libro de los Hechos?
Señor, ¿qué tenía que decir? Porque te aseguro por mi vida no ha sido ninguna ilusión. Si hubieras nacido en India, me atrevo a decir que dirías lo mismo sobre el señor Krishna y el señor Shiva. Si hubieras nacido en Afganistán, me atrevo a decir que dirías lo mismo sobre Alá. Si hubieras nacido en la Noruega vikinga, dirías lo mismo sobre Wotan. Si hubieras nacido en la Grecia olímpica, dirías lo mismo sobre Zeus y Apolo. La mente humana es extremadamente susceptible a las alucinaciones.